Muy buenas, bienvenidos de nuevo un día más a This is Basketball. ¿Y qué traemos en esta ocasión? Empezamos con garra, con energía, con fuerza. ¿Por qué? Porque hoy venimos a hablar del gran Nikola Pekovic. Yo creo que para todos aquellos que además de ser seguidores de la NBA somos fans del baloncesto FIBA, todos aquellos que venimos de Europa, no necesariamente de Europa, pero todos aquellos que no somos norteamericanos, estadounidenses, nos gusta bastante, creo, o al menos hablo desde mi propia subjetividad, nos gusta bastante seguir la trayectoria de los jugadores FIBA. Y el caso de Nikola Pekovic es un caso muy peculiar porque llegó en una edad mediana o relativamente avanzada de la NBA con 25 años, su carrera iba increciendo, se encontró con un par de lesiones y gradualmente dejó de hacer ruido hasta su desaparición prácticamente de la nada. Y lo poco que se escucha a día de hoy de Nikola Pekovic son sus lazos o sus relaciones con personalidades del crimen organizado. Desde blanqueo de dinero y blanqueo de capitales a tráfico de drogas. Y de hecho a Nikola Pekovic se la ha visto envuelto en alguno de estos casos. Por lo tanto, tiene, aparte de un interés deportivo, tiene un interés periodístico brutal y me parece muy interesante ahondar en cómo Pekovic ha llegado donde está ahora. Así que sin más dilación vamos a tope a explorar el caso del bueno de Nikola Pekovic, el padrino montenegrino, ¿ok? Porque su AKJ, su alias es el padrino. Así que mi gente, bienvenidos de nuevo un día más a This is Basketball. Comenzamos. Nikola Pekovic, nacido en Montenegro en 1986, en la localidad de Bijelo Polje. A los 15 años tomó rumbo a Belgrado, donde logró con el Partizan 3 títulos consecutivos. En la penúltima temporada en el Partizan consiguió formar parte del segundo equipo All-Team de la Euroliga. Y en el último título que cosechó con el Partizan se alzó con el MVP de la Final Four de ese año. En 2008 fue a parar al Panathinaikos griego de Atenas, donde firmó un contrato de 4,5 millones de euros netos por 3 años. En ese mismo año, 2008, los Minnesota Timberwolves lo seleccionaron en el puesto 31 del draft. No obstante, el bueno de Nikola decidió permanecer durante 2 años más en Europa. En esta estancia en el Panathinaikos obtuvo 2 ligas griegas, una Copa griega, ganó una Euroliga en 2009 y formó parte del All-Team de la Euroliga como mejor pívot de ese año. En 2010 ya decidió dar el paso a la NBA. No obstante, su crecimiento en la NBA fue lento. No fue un Darko Milicic de la vida que llegó y triunfó. Su irrupción y explosión en la NBA fue un proceso lento que se debió a diferentes factores. Por una parte, su progresión y su mejoría en el juego. Por otra, la coincidencia de que Darko Milicic, el gran Darko Milicic, se lesionó y eso le dio pie a disputar más minutos, a obtener más minutos. Por lo tanto, Nikola Pekovic llega a los Minnesota Timberwolves. Firma un contrato de 3 años por 13 millones de euros. En su primera temporada, Nikola Pekovic promedió 14 minutos por partido, 5,5 puntos y 3 rebotes. Luego, la temporada que viene llega el lockout. Llega el lockout de la NBA que, como vimos en el caso anterior, afectó a Deron Williams y a todos los jugadores que formaban parte de la NBA en ese momento. El lockout de la NBA duró desde agosto a diciembre de 2011. Por ende, Nikola Pekovic decidió firmar un contrato con el Partizan de Belgrado hasta que terminase el lockout. Su vuelta al Partizan de Belgrado fue muy interesante porque el tío firmó 15,4 puntos y 4,6 rebotes hasta el día 8 de diciembre, que es cuando ya se restauró la NBA. Una vez vuelta a la carga, Nikola Pekovic se salió ese año. Promedió 13,9 puntos y 7,4 rebotes por partido en 26 minutos por encuentro. Formó parte de los nominados al premio de jugador más mejorado esa temporada, solamente por detrás de Ryan Anderson y de Ersan Ilyasova.
La idea y el recuerdo que tengo de Nikola Pekovic es muy guay en tanto en cuanto que era un jugador súper rocoso, un gran finalizador, un tío inteligente en el juego, como muchos jugadores que provienen del baloncesto FIBA tienen, al no ser normalmente tan privilegiados a nivel físico, tienen que desarrollar el IQ y el intelecto en el juego como nadie. Entonces, buen defensor, buen conocedor del juego, pero es que además en este caso Nikola Pekovic, para aquellos y aquellas que no lo hayáis visto jugar, era un bulldozer. De hecho, hay declaraciones tanto de DeMarcus Cousins como de Derrick Favors que aseguran que, por una parte, Derrick Favors se refería a Nikola Pekovic como el jugador más fuerte de toda la NBA, y DeMarcus Cousins, que en ese momento físicamente era un Thor, o sea, era un tío muy privilegiado a nivel físico, a nivel atlético, puso a Nikola Pekovic como entre el top 5 de jugadores más fuertes de la NBA. Estamos hablando de un jugador de 2,11 metros que pesa 136 kilos, mi gente, 136 kilos. Es que Zion Williamson, ya solo por las dudas, solo por los jajas, pesa 129 kilos. O sea, pesaba más que Zion. En la siguiente temporada 2012-2013 estamos hablando, Nikola Pekovic siguió incrementando sus números. Pasó de 13,9 puntos a 16,3, de 7,4 rebotes a 8,8 rebotes por partido. Por lo tanto, la progresión de Nikola Pekovic seguía en aumento. Al comienzo de la siguiente temporada, Nikola Pekovic firmó un contrato de $6 millones por 5 años. Ese año Minnesota Timberwolves lo hizo genial, obtuvo 40 victorias y 42 derrotas, había sido el mejor récord hasta la fecha, el mejor récord desde que estaba Kevin Garnett. De hecho, Minnesota Timberwolves no obtenía más de 30 victorias por temporada desde la época Garnett. Nikola Pekovic estaba haciéndolo genial durante esa temporada. Qué lástima, de verdad, qué lástima de lesiones y qué lástima de detenciones de progresión, de verdad. Esa temporada, que acabó promediando 17,5 puntos y 8,5 rebotes por partido, jugó nada más que 54 partidos de liga regular porque tuvo una lesión de tobillo. Esta lesión de tobillo fue el principio de la debacle física que atravesó Nikola Pekovic. Temporada 2014-2015 juega 31 partidos porque se vuelve a lesionar del tobillo. En este caso ya se somete a la cirugía del tendón de Aquiles de su tobillo. Kevin Love esa temporada se va a Cleveland y Nikola Pekovic desciende hasta los 12,5 puntos por partido. Por lo tanto, ya poco a poco fue esas sensaciones de que, pues de nuevo Minnesota cabalgaba hacia una nueva reconstrucción. Básicamente se va Kevin Love, pues reconstrucción. Temporada 2015-2016 juega tan solo 12 partidos en los que promedia 4,5 puntos y 1,8 rebotes por partido. Los peores porcentajes a nivel stats de su carrera. Temporada 2017-2017 a Nikola Pekovic, debido a sus molestias y a su incapacidad de poder progresar en su recuperación, lo apartan de la rotación, was rolled out, y finalmente lo cortan. Minnesota Timberwolves corta al bueno de Nikola Pekovic. Es increíble cómo hay jugadores que cuando se empiezan a ir poco a poco al hoyo, y sobre todo si no tienen una hiper gran trascendencia en ese momento, cómo empiezan a pasar desapercibidos, cómo los medios dejan de darles atención, y de repente un día de mañana tú te preguntas y dices, ¿pero dónde está este jugador? Pues mira, lo que pasó fue esto. 31 partidos en la temporada 2014-2015, 12 partidos en la temporada 15-16 y directamente no jugar en la temporada 16-17. Y entonces ahora es donde nos vamos a la parte del obscure Nikola Pekovic, a la parte en la que dices, joder, Nikola Pekovic, además de ser una roca, de ese peinado, de esa estética y demás, Nikola Pekovic caía bien. Vamos, yo no tengo mal recuerdo en absoluto de Nikola Pekovic, ni que los medios le trataran mal, ni que tuviera un mal estatus a nivel reputacional en absoluto. Pero aquí es donde nos vamos a lo fuerte. Tal y como alegan, como afirman medios como Sportscasting o Open Court Basketball, en noviembre de 2017, un Audi A4 a nombre de Nikola Pekovic con placa norteamericana se encuentra en su interior cocaína y 2 armas con munición. Las 2 personas que estaban dentro de ese coche, los 2 integrantes que estaban dentro de ese coche, eran Radojko Tomasovic y Ivan Golosevac. Por aquel entonces, una de esas 2 personas que estaba dentro de ese vehículo era guardaespaldas de Nikola Pekovic.
Esto no acaba aquí. De una forma o de otra, Nikola Pekovic está bastante relacionado con los hermanos Šarić, que son dos hermanos serbios, Duško y Darko, los cuales, por unas razones o por otras, principalmente el blanqueo de dinero en el caso de Duško y el tráfico de drogas en el caso de Darko, están cumpliendo una temporada en prisión. En el caso de Duško, 10 años en prisión. En el caso de Darko, 20 años en prisión por ser presuntamente uno de los máximos responsables de los mayores movimientos que hay de entrada de droga desde Sudamérica a la región. Cuando hablamos de la región, hablamos de la región de Serbia y Montenegro. Además es que Nikola Pekovic nunca ha alegado las conexiones o la amistad que tiene o que ostenta con ambos hermanos. De hecho, Nikola Pekovic es el padrino del hijo de Duško. Por otra parte, el hotel en el que se casó Nikola Pekovic en 2016, que es un pedazo hotel de lujo, pertenece a Duško Šarić. Y de hecho Duško, además de poner este hotel de lujo al servicio de Nikola Pekovic, todo el hotel para la boda del pívot montenegrino, aquel entonces todavía parte de la plantilla de los Minnesota Timberwolves, fue el padrino de la boda de Nikola Pekovic. Diversas informaciones indican que a día de hoy Nikola Pekovic ha realizado inversiones con los hermanos Šarić. De hecho, en octubre de 2008, Nikola Pekovic contrajo o tomó cargo de una deuda de $1.150.000 de Duško Šarić. A día de hoy, lo poco que se sabe de Nikola Pekovic es que fue hospitalizado por contraer el COVID-19. Fuentes cercanas a Pekovic afirmaron que necesitó un respirador en aquel momento, pero más adelante que se encontraba estable y que su estado de salud estaba mejorando. Por lo tanto, mi gente, esto es lo que sabemos del bueno de Nikola Pekovic. La parte favorable y la parte positiva de todo esto es que, al margen de los entornos, de los contactos y de los negocios que tiene según con quién, Nikola Pekovic a día de hoy, y eso es 100% firme, no existe ningún tipo de prueba incriminatoria hacia su persona. Si os metéis en internet vais a ver posts y vais a ver artículos de gente que ya dice el nuevo drug dealer. Bueno, pues perdonad, pero no. Afortunadamente para el bueno de Nikola no hay ningún tipo de prueba incriminatoria hacia su persona. Por lo tanto, Nikola va a ser inocente de el ruido que hay a su alrededor hasta que se demuestre lo contrario. Por ende, mi gente, espero que hayáis disfrutado y os pregunto, os lanzo aquí cuál sería el siguiente jugador que os gustaría ver, qué fue de fulanito o qué fue de fulanita, ya sea de territorio NBA o de territorio FIBA. Lanzad cositas y vamos a ver cuál es el siguiente jugador en el que indagamos en su incógnita e intentamos despejar la X del jugador o de la jugadora en cuestión. Así que, mi gente, si os ha gustado este report, un buen like siempre apoya al canal y suscribiros para no perderos nada como esto en el futuro, ¿ok? Así que nos veremos de nuevo en un próximo vídeo de This is Basketball. Adiós.